Bueno, chicos, vamos a ver lo que es el uso, la parte teórica de lo que es el uso de InfoStat, de cómo meter esta parte del análisis de un diseño completamente al azar en InfoStat. De esta manera, entonces, pues ahora no lo vamos a hacer a mano, ya va a ser más simple, pero lo interesante de esto es que ustedes vieran cómo es que llegamos a ese análisis de varianza, cómo es que llegamos a esa comparación de medias. Esa era la intención de que aprendiéramos a hacerlo a mano. Bueno, ahora ya tenemos una infinidad de software que nos pueden ayudar a hacer este tipo de análisis, pero bueno, vamos a trabajar por su simplicidad, me parece a mí, porque te da una licencia estudiantil, lo que es InfoStat, ¿sí? Entonces vamos a trabajar InfoStat. Sí, aquí, por ejemplo, vamos a partir de un ejercicio, un tratamiento que está, si nosotros lo observamos, está con columna repetición y cada tratamiento tiene su columna, ¿sí? Ahora lo interesante es que en InfoStat lo que debes hacer es acomodo de los datos en columnas. Debes acomodar una columna para cada tratamiento, una columna para las repeticiones y una columna para la variable de respuesta. De esta manera, sí, nosotros tenemos que acomodarlo de esta forma, donde en una columna pongo el tratamiento, en otra columna pongo la repetición y en otra columna pongo mi variable de respuesta. Es muy importante que ustedes pongan de esta forma los datos. Si ustedes ponen los datos de forma en la cual yo les paso los ejercicios o ustedes la colocan de esta forma, van a tener serios problemas porque no les va a poder correr. Entonces, la forma correcta es que ustedes coloquen una columna de tratamiento, una columna de repetición y una columna de variable de respuesta, ¿sí? Ya que está eso, nosotros vamos a irnos a hacer el análisis de varianza. ¿Cómo solicito el análisis de varianza? Me voy a la columna que dice estadísticas, a donde dice análisis de varianza, ¿sí? Y al darle clic, ahí me va a dar esta primera parte, este recuadro, donde, repito, las variables dependientes es donde van a ir todas las variables de respuesta que ustedes tengan o que vayan a analizar, y como variables de clasificación, pues nosotros vamos a colocar a lo que es el tratamiento. Las variables de clasificación siempre serán nuestros tratamientos y le van a dar aceptar. Una vez que ustedes le dan aceptar, les abre un nuevo recuadro que dice modelo, donde dice tratamientos, y simplemente lo que hacemos es darle a aceptar y vean, nosotros nos va a mostrar una ventana de resultados donde dice cuadro de análisis de varianza, ¿sí? Y ahí va a estar con modelo, tratamiento, error y total. Nosotros vimos o vamos a jalar los datos de acuerdo al análisis de varianza, como yo se los enseñé, que es tratamiento, el error y el total, y cada una de las columnas. Algo interesante que ustedes ven aquí, esta F representa la F calculada que nosotros obtenemos, pero ahora ya no sacamos una F de tablas, ahora sacamos un P-valor. Este P-valor lo vamos a usar para poder definir si aceptamos o rechazamos nuestras hipótesis. Recordemos que manejamos hipótesis nula, que todos los tratamientos son iguales, contra nuestra hipótesis alternativa, que al menos uno de los tratamientos son diferentes. Entonces, ahora tenemos una nueva regla de decisión. Si P-valor es menor a alfa, rechazo hipótesis nula. Quiere decir que si este valorcito que está aquí va a ser menor al alfa, que regularmente nosotros usamos 0.05, vamos a rechazar la hipótesis nula. Si no, no la rechazamos. Entonces, en este caso, no rechazamos hipótesis nula y significa que nuestros tratamientos son iguales. Veamos entonces cómo solicitamos esa comparación de medias de Tukey en InfoStat. Vean, me voy nuevamente a solicitar el análisis de varianza. ¿Cómo lo hago? Entrando a estadísticas, análisis de varianza, ¿sí? Me abre el primer recuadro donde dijimos que las variables dependientes será la variable de respuesta y nuestra variable de clasificación me da tratamiento. ¿Cómo coloco estas partes aquí? Estos que dice variable de respuesta y este tratamiento me van a aparecer aquí en este recuadro donde me van a aparecer todas las columnas que yo tenga en mi dato. Con esta ahí la voy a seleccionar, le doy un clic, selecciono y con estas flechitas
las anexo al cuadro que yo quiera, le doy a aceptar, me voy al modelo, ¿sí? En este está el tratamiento, no le hago absolutamente nada y ahora me voy a dar en comparaciones. Aquí en comparaciones hay una serie de métodos de comparación de medias. Nosotros vimos en el curso lo que es Tukey, le voy a dar clic en Tukey y le voy a dar clic aquí en tratamiento. Y algo interesante, del lado derecho dice presentación. ¿Cómo quieres que te presente los datos de los tratamientos? Puede ser en lista ascendente, descendente, ustedes definirán cómo lo quieren hacer. Y el nivel de significación, que el nivel de significación es el valor de alfa, si es 0.05, 0.10 o 0.1. Nosotros estamos trabajando 0.05. A lo demás no le voy a mover absolutamente nada y le voy a dar aceptar, ¿sí? Y vean, esos son los resultados dentro del programa que me va a dar y vean, repite nuevamente lo que es el análisis de varianza, donde decíamos que el p-valor es mayor a alfa, donde entonces significaba que no rechazaba la hipótesis nula, que mis valores eran iguales, y si yo veo aquí los tratamientos, vean, me da tratamientos, ¿sí? El valor medio de cada uno de los tratamientos. Esta n significa el número de observaciones y el error estándar, ¿sí? De cada uno de mis tratamientos. Realmente lo que es n y error estándar no me interesan, me interesa lo que es el tratamiento, las medias y las letritas. Y vean, aquí me indica todas que las letras tienen la misma letra. Significa, vean, aquí hay una leyenda que dice medias con una letra común no son significativamente diferentes. Quiere decir que aquí no tengo diferencia entre tratamiento y concuerda con mi cuadro de análisis de varianza. Ahora bien, donde yo estoy recalcando, y quiero recalcar mucho con ustedes, chicos, es en la interpretación que ustedes le tienen que dar a los ejercicios, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de cómo podríamos darle yo la interpretación y cómo es que ustedes me deben de entregar los ejercicios que les voy a dar, ¿sí? Vean, en este ejemplo, vamos a ver un ejemplo donde dice, se realizó un experimento para probar el efecto de 5 fuentes de energía utilizadas en una dieta de engorda de Toretes. Tenemos 5 tratamientos, el tratamiento 1 es el testigo, el tratamiento 2 melaza, tratamiento 3 cebo, tratamiento 4 es maíz y el tratamiento 5 sorgo. Vean, la variable de respuesta fue la ganancia de peso durante el periodo de engorda y se consideraron 5 repeticiones por tratamiento, lo que me da resultado de que se hizo un trabajo con 25 animales. Ya está mi ejercicio, vamos a ver, ¿sí? Están mis datos, vean, están acomodados, ¿verdad? Con la columna repetición y cada observación de mis tratamientos está por columna. ¿Qué es? ¿Cómo es que yo voy a sacar? Pues lo primero es sacar los valores o sacar esas partes que nosotros hemos visto a lo largo del experimento. Dijimos, he dicho en clases anteriores, que lo primero es el testigo. Los tratamientos. ¿Cuáles son nuestros tratamientos en este ejemplo? Tratamientos es testigo, melaza, cebo, maíz y sorgo. Sí es cierto que pueden poner T1, T2, T3, T4, T5, pero si está dándoles el ejemplo, lo que significa cada uno de esos tratamientos, ustedes usen esa información. Pónganle que los tratamientos son el testigo, la melaza, el cebo, el maíz y el sorgo, ¿sí? ¿Qué más podemos sacar? Lo que es la variable de respuesta. La variable de respuesta es la ganancia de peso. Y la otra es lo que es la unidad experimental. ¿Cuál es la unidad experimental? Pues es un experimento trabajado en toretes, ¿sí? Un torete igual, ¿sí?, a la unidad experimental. Entonces, vean, ya tengo mis tratamientos que dijimos que era el testigo, melaza, cebo, maíz y sorgo. Mi unidad experimental son toretes y la variable de respuesta es ganancia de peso. Yo les dije que estos 3 primero los obtuvieran para que a partir de ahí ustedes pudieran desarrollar el objetivo de ese experimento utilizando los tratamientos, la unidad experimental y las variables de respuesta. ¿Qué características en este ejemplo tienen mis tratamientos? En que son 5 fuentes de energía y que lo establece dentro del ejemplo. Entonces, mi objetivo fue evaluar la ganancia de peso en toretes usando 5 fuentes de energía en las dietas para engorda, ¿sí? Entonces, a partir de los tratamientos, unidad experimental y la variable de respuesta, yo desarrollé el objetivo
que eso es lo que ustedes deben de hacer. Número de repeticiones, dice que son 5 repeticiones, y el diseño experimental dice que es un diseño completamente al azar. Ya tengo esto, y entonces ahora me voy a los resultados. Yo lo corro, ¿sí? En InfoStat, me manda el análisis de varianza, pero yo voy a sacar el análisis de varianza como lo vimos, con mi factor de variación, mis grados de libertad, la suma de cuadrados, cuadrados medios, F y P-valor. Vean, aquí P-valor dice que el P-valor es menor a 0.0001. Recordemos nuestra regla de decisión. Si P-valor es menor a alfa, rechazo hipótesis nula. En este caso, P-valor es menor a 0.05. Significa que yo rechazo la hipótesis nula. ¿Qué concluyo en análisis de varianza? Que al menos una de las fuentes de energía usada en las dietas presenta una mejor o menor ganancia de peso. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es menor? No lo puedo saber porque solamente estoy haciendo el análisis de varianza. Pero ya vimos que en InfoStat sacamos lo que es la comparación de medias. Y vean, este cuadrito es muy diferente al cuadro que les da la comparación de medias de InfoStat. Entonces yo lo observo y yo lo acomodo, y ustedes deben de acomodar esos cuadros como yo se los enseñé. Yo les dije que N, mi error estándar, era interesante ponerlo. Vean, y además las letras las coloqué como superíndices, que es como lo deben de colocar. Este ejercicio lo deben de tomar para que así me entreguen sus documentos, ¿sí? Vean, entonces tengo los tratamientos, tengo testigo, cebo, melaza, maíz y sorgo, sus ganancias de peso, y importante, yo debo de correr y colocar la leyenda de que medias con una letra común no son significativamente diferentes. Aquí es donde yo quiero que ustedes empiecen a hacer trabajar esa rayita que traemos adentro. Vean, yo saqué estas 3 conclusiones de este cuadro. Dice, la adición de maíz y sorgo generan las mejores ganancias de peso en toretes sin presentar diferencias entre ellas. Me voy a mi cuadro y veo que el maíz y el sorgo presentaron 1,410 gramos y 1,482 gramos de ganancia de peso, mayor que los otros tratamientos, y lo estoy diciendo. Además, digo que el maíz y el sorgo no presentaron diferencia. ¿Por qué? Porque ambos comparten la letra C. ¿Sale? Ahora bien, dice, el cebo no mejora la ganancia de peso comparado con el testigo en toretes para engorda. Me voy al tratamiento cebo y me voy al tratamiento testigo. Y me dice que el cebo no mejora la ganancia de peso comparada con el testigo. ¿Por qué atrevo a decir esto? Porque ambos comparten la misma letra. A. Por eso digo, bueno, pues si el testigo significa que es un tratamiento base y yo estoy comparando el cebo, pues si se dan cuenta no hay diferencia, ¿sí? Estadística, porque comparten la misma letra. Entonces yo puedo decir que el cebo pues no mejora la ganancia de peso comparada con el testigo, ¿vale? Vean otra, el cebo y la melaza producen la misma ganancia de peso en toretes, pero melaza mejora la ganancia respecto al testigo. Está un poco complicada, pero vamos a analizarla. Dice, cebo y melaza producen la misma ganancia de peso en toretes. ¿Por qué digo esto? Porque cebo y melaza comparten la letra B. Y si comparten una letra, significa que no hay diferencia entre ellas. ¿Sí? Y entonces, por eso digo que producen la misma ganancia de peso. Dice, pero melaza, la melaza, mejora la ganancia de peso respecto al testigo. ¿Por qué digo esto? Una, porque la media de la melaza es 1,200 y la media del testigo es 1,000. Y 2, porque la letra es diferente. Si es diferente, hay una diferencia entre tratamientos y por lógica yo digo que la melaza mejora la ganancia de peso. Esas son unas más sencillas. Podemos hacer otro tipo de conclusiones. Vean. Dice, otra conclusión, las mejores ganancias de peso la proporcionan maíz y el sorgo. En contraste, las menores ganancias de peso son en el testigo y el cebo. ¿Por qué digo esto? Porque maíz y sorgo tienen alrededor de 1,400 gramos por día de ganancia, mientras que testigo y cebo son 1,000 y 1,100. Pero además,
estas letras son diferentes a estas, por eso digo que hay diferencia, contrasto. Otra, vean, en la engorda de Tourette se recomienda el uso de granos como el maíz y el sorgo, ya que mejora la ganancia de peso en 350 gramos y 432 gramos respectivamente. ¿Cómo obtuve estos valores? Esos valores no están aquí, pero si yo hago la resta de 1482 menos 1050, me va a dar 432 gramos. Y si yo resto la del maíz al testigo, me da esta diferencia. ¿Sí? Empiezo a jugar no solo con las letras, también empiezo a jugar con los valores de la media, chicos. Y eso es interesante porque pueden hacerlo de esa forma o lo pueden hacer en porcentajes. Vean, el uso de maíz en toretes en engorda mejora la ganancia de peso en 34%, mientras el sorgo la mejora en 41% con respecto al testigo. ¿Sí? Ya estoy jugando con los valores de la media y es con lo que yo quiero que ustedes aprendan a hacer, a jugar con estos valores para poder hacer conclusiones con base en el ejercicio, que es lo que les he recalcado mucho. ¿Sí? Y entonces, de esta forma es cómo vamos a trabajar lo que es la interpretación.